Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estés mirando o ahora escuchando, bienvenido y espero que estés teniendo un día maravilloso, mágico, majestuoso con M de mentalidad, en donde nos encontramos en el primer capítulo del podcast Poder Inquebrantable. Y hoy vamos a ver algo súper especial y es mi vida. ¿Y por qué primero te voy a contar mi vida? Porque no podés empezar a escucharme a mí sin saber quién soy. Entonces, ¿de dónde vengo? Soy de Buenos Aires, nací en 1980, en el momento que estoy grabando esto tengo 43 años y un hijo de 8 años. Te cuento, nací en una familia de clase media cómoda en Flores, pero no siempre esa comodidad duró y ahora te voy a contar el por qué. ¿Y por qué te cuento primero que vengo de una familia media cómoda? Porque lo primero que te dicen cuando vos empezás a hacer cosas es no, vos porque tuviste la suerte y vos porque tuviste la posibilidad. Y no es así. A veces creemos que las posibilidades de nacer acomodados, entre comillas, implican que vos tenés más suerte o más posibilidades. Y sin embargo te voy a contar que nací y la primera vez que recuerdo a mi mamá que había tomado, obviamente esto no lo supe hasta mucho tiempo después, y que había estado en una muy mala situación, fue cuando yo tenía 3 años. O sea, sí, 3 años fue la primera vez que mi mamá estaba borracha y la encontró una tía encerrada en el baño, en una bañadera, por lo cual podría haber fallecido. ¿Y por qué te cuento esto? Porque obviamente viví con una mamá alcohólica y borracha toda la vida, y ese es el primer recuerdo fuerte que yo tengo de mi infancia. Si eso para vos es vivir acomodado, entonces implica que tu éxito está basado solo en el dinero y no quizás en las relaciones familiares. Y algo que tenés que saber es que no podemos basar nuestros pilares solo en una cosa. ¿Por qué? Porque somos personas completas y eso implica que tengamos que tener y prestar atención a nuestras relaciones, a nuestra salud, tanto física como emocional, obvio a la carrera, obvio a la profesión, obvio al éxito, pero si nosotros no empezamos a entender que somos entes completos, siempre algo nos va a faltar. Así que te sigo contando. Nací, tuve este episodio epifánico en mi vida que quiero que lo grabes y lo recuerdes. Y solo me acuerdo de mi mamá, muchas veces trabajando, que nos íbamos de vacaciones. Tuve unas vacaciones divinas. Yo me quedaba casi todo el verano en Mar del Plata, cerquita, en Mar de Cobo, con mis primos. Gracias a ellos conocí no solo el mar, el bosque y la diversión, sino lo que era realmente una familia. Tienen una familia el día de hoy divina. Guille y Pablo me conocen. Ahí hemos hecho mangrullos, hemos ido a recolectar al bosque árboles para hacer ese lugar que era nuestro castillo espectacular. Y hoy, todavía hoy, cada vez que viajo realmente vivo con mucha emoción esos recuerdos. Y llega cuando tengo 6 años mi hermanito, Rodrigo Mejido, y era algo que yo deseaba mucho, mucho, y siempre me lo dicen. Mi mamá siempre decía que no quería tener otro hijo, y dice que lo tuvo por mi papá. Ahora yo recuerdo cuando tenía 5 años, ¿se acuerdan esos teléfonos que vos atendías así? Y que había 2 teléfonos. Bueno, esos 2 teléfonos yo escucho que la novia de mi papá, sí, la novia de mi papá, pero vivía con nosotros, o sea, mi papá estaba casado con mi mamá, pero tenía una novia. Y la novia de mi papá le dice que ella seguía con él y que estaba con mi mamá. Mi mamá, si no estaba embarazada, estaba muy cerquita de estarlo. Tengo a mi hermano, fue uno de los episodios más lindos de mi vida y tenemos una relación maravillosa. Y cuando yo era muy chiquitita y mi hermano era más chiquitito, deberíamos tener unos 7 años y él recién caminaba, mi mamá se cae de un segundo piso. Obviamente, por la misma situación que ya sabemos. Y me vas a preguntar, ¿dónde estaba tu papá? Yo todavía no lo sé. Aunque vivía con nosotros. Y estuvo internada como unos 15 días. Nosotros nos quedamos con mis abuelos paternos. Y así siguió nuestra vida. Obviamente esto hizo que me haga cargo muchas veces de mi hermano. Mi mamá no falleció, sí tuvo muchos golpes, muchos menos de lo que cualquiera se puede imaginar. Y a dato cómico, si quieren decir así, porque uno aprende a también transitar las cosas a través de justamente la risa. Hoy a mi mamá le seguimos diciendo Highlander. Y ya van a entender por qué les digo, le seguimos diciendo, porque esto no termina acá.
hay muchos más episodios donde vos decís, no puede ser que una persona haya pasado por tanto y sin embargo pueda seguir sosteniendo y decidiendo tener una vida en familia. Termina este episodio, mi mamá como a mis 9 años, 10, y empieza a entrar en una depresión aún más grande y yo me empiezo a hacer cargo mucho de mi hermano, lo cuido, le empiezo a dar el desayuno muchas veces, nos iba a buscar una persona para llevarnos al cole. Resulta que mi mamá muchas veces a la noche por ahí no nos daba de comer, pero estaba todo preparado, teníamos una persona que nos cuidaba, aunque en algún episodio de nuestra vida nos pasó que mi mamá perdió todo. ¿Por qué perdió todo? Obviamente por malas decisiones económicas, financieras, porque mi papá no estaba. Y en 1990 estábamos realmente todavía bastante bien económicamente, pero empezaron, para los que no saben, un poco de historia de Argentina, les cuento uno a uno. Había muchas oportunidades, pero por ahí para los emprendedores no tanto. Hasta el 92, 93 recuerdo que nos iba muy bien, en el 94 nos empezó a ir peor y no solo eso, mi papá se va de casa, mi mamá lo echa por esa época más o menos, yo tenía entre 13 y 14 años. Peor la depresión de mi mamá, era casi todos los días alcohólica, casi todos los días perdida, ya no trabajaba en ese momento, había dejado de trabajar, con lo cual obviamente estaba todo el día mirando tele, se había quedado, y esto es muy loco, a vivir en la casa de mi abuelo paterno, mi abuela ya había fallecido, y mi abuelo empezó con algunos episodios de violencia, había tenido de demencia senil, pero mi papá tanto no nos creía, y la hermana de mi papá, que tampoco nos creía demasiado. Mi abuelo llegó a corrernos con cuchillos en algún momento, hasta que un día se hizo tan insostenible que fuimos a hablar, yo tendría unos 17 años. Mis tíos fueron prácticamente como mis abuelos, vivían en el piso de arriba, y en ese momento le vamos a contar y no podían creerlo hasta que se dieron cuenta de que mi abuelo realmente estaba desbordado y lo terminamos teniendo que internar porque era un paciente ya psiquiátrico. Ahora, claro, nosotros estábamos acostumbrados a estar con mi abuelo porque quieras o no, estábamos con otra persona más. Todo esto yo tenía unos 16 años, más o menos 17, y así todo íbamos al colegio. A los 15 mi mamá prácticamente se queda muy mal económicamente, de venir de un colegio privado, doble escolaridad, bilingüe, termino pasando a un colegio público, me termino cambiando yo sola porque le habían dicho a mi mamá que bueno, mi hermano no podía seguir, era mucho más chico, a mí me iban a dar una media beca y demás, pero yo dije, si mi hermano va a un colegio público, yo también. Y me cambié de colegio sola a mis 15 años, empecé a estudiar en el Julio Cortázar, ahí en Flores, y terminé ahí mi secundario. Obviamente fue un paso súper complicado, porque de venir de un lugar, de un colegio católico y demás, cambiarme a un colegio público, fue un paso complicado. Hoy lo agradezco muchísimo, y si algo valoro es la calle que me dio, ese lugar de aprender a estar y relacionarme con un montón de personas. ¿Y qué decido ahí? Decido hacer el CBC en algo de UA21 se llamaba, y vos podías hacer el CBC libre. Entonces yo en mi 5º año decidí hacer mi CBC libre. ¿Para qué? Para estudiar Derecho. ¿Por qué quería estudiar Derecho? Obviamente porque a todos los que nos faltó amor queremos ayudar. ¿Por qué queremos ayudar? Porque en ese momento sentimos que eso nos va a brindar el amor que no tuvimos. Y decido justamente empezar a estudiar Derecho. No me arrepiento, pero les digo, si están pensando en estudiar Derecho, piénsenlo 2 veces. Y entonces estudié Derecho, hago mi carrera entera trabajando de 8, 7 y media de la mañana a 5 de la tarde, yendo a la universidad, estudiando danza y trabajando en un restaurante muchas veces. Ya fuera bailando danza árabe, esto no lo sabían, esto no lo sabía absolutamente nadie. He bailado danza árabe para poder justamente tener más ingreso de efectivo, para poder cubrir mis estudios y además porque me gustaba. Así que hice toda mi carrera trabajando y estudiando. Por eso cuando me dicen, ¿vos tuviste la vida fácil? No tuve la vida fácil. Me la hice fácil. Decidí con mis propias decisiones que mi vida fuera fácil. El otro día justamente me dijeron, nos haces sentir mal a los que no tenemos una carrera. Yo no tengo una carrera porque sí, tengo una carrera porque elegí. Elegí un montón de cosas mal, pero elegí un montón de cosas bien. Quédense acá que les voy a contar qué es lo peor que elegí en mi vida. Ya lo van a saber.
Entonces, termino mi carrera, a los 25 años me recibo, a los 26 años, esto tampoco lo sabe mucha gente, gano un premio en un programa que se llamaba Sabes más que un chico de quinto grado. Gané un premio de $17,000 más o menos, me compré un 0 kilómetro en ese momento y en ese momento ya estaba casada. ¿Cómo te casaste? Sí, me casé a los 24 años, señores. A los 24 años me casé por primera vez y única. Me caso, una persona maravillosa, que en paz descanse, y otro que se quedan sorprendidos, sí, señores. Mi ex marido en ese momento falleció en 2021, ahora se los cuento, y lo acompañé durante justamente toda en su internación. Me caso, tengo hasta el 2010, hasta el 2010 estamos casados y en 2010 decido separarme. Pero con una persona maravillosa, simplemente que teníamos distintas aspiraciones. Habíamos puesto una agencia de turismo, habíamos hecho un montón de cosas de emprendimiento. Yo estaba aún todavía con mi estudio, él trabajaba además en otro trabajo, pero en todos como que me faltaba mucho un empujón y decidí separarme. Y en esa separación, obviamente, como a todas creo que las mujeres me van a entender, ¿qué buscamos? Lo primero que buscamos es tener mucha emoción en la pareja. ¿Y con qué me metí? Con una pareja súper violenta. Bueno, entonces, cronología de mi vida sentimental. Primer novio allá por mis 17, cuando decidí irme de mi casa. Segundo, mi marido, que me caso a los 24 años, me divorcio a los 30. Tercer relación importante, una persona violenta. ¿Por qué? Porque claro, yo venía de una relación donde tiraba mucho a esa pareja y necesitaba emoción. Y las mujeres, cuando necesitamos emoción y que nos quieran, lo primero que pensamos es que una persona que nos cela, que nos encierre y demás, nos encierra y nos cela por amor. Y todo lo contrario, normalmente nos encierra y nos cela porque tiene mucho miedo. Pero nosotros tenemos mucho más miedo de que no nos amen. Por eso las mujeres terminamos habitualmente en esas relaciones violentas. Vos ponete a pensar que yo vengo de un papá que me dejó, de una mamá con problemas de alcohol y de pastillas, y que obviamente siempre me sentí muy sola. No quiere decir que estuviera sola, pero era mi sensación. Y esto tiene mucho que ver con la transformación que después tuve. Por eso te digo, si realmente vos te sentís así hoy, podés cambiarlo, pero lleva mucho trabajo personal. Y es un trabajo que a veces no lo queremos hacer. Y lo podemos hacer mucho mejor en comunidad. Así que, ¿qué pasa? Me meto en esa relación violenta, fueron como unos, no sé, creo que 8 meses, no fue ni un año, pero fue caótico. Logro de salir de esa relación por apoyo en ese momento ya sí, de mi papá y de mi hermano. Yo me reencontré con mi papá por un evento X, más o menos en 2021, 2022, empecé a verlo de vuelta bastantes veces. Mi papá se había ido a vivir al exterior cuando yo tenía unos 18 años y para mí fue bastante como, por un lado duro, pero por otro lado prefería que estuviera afuera, que de última no lo podía ver, pero no lo podía ver en realidad porque estaba lejos. Gracias a Dios, y con el tiempo también lo entendí. ¿Y por qué lo entendí? Porque entendí que él no me podía dar amor como yo quería, porque él tampoco lo había tenido y tampoco había tenido los recursos para entender cómo dar ese amor. Salgo de esta relación, estamos hablando en fin de 2010, 2011, estoy un tiempo sola y en 2013 conozco a Pablo II. Pablo II, ¿por qué? Porque mi primer marido también se llamaba Pablo. Pablo II, ¿quién es? El papá de mi nene. Conozco al papá de mi nene, me recontra enamoro, yo toda la vida de Capital y él de Monte Grande. Y me voy a vivir a provincia. No tengo nada contra la provincia, pero me sentí totalmente incómoda. ¿Por qué? Porque nos fuimos a vivir a un lugar que se llama Luis Guillón. Y claro, yo estaba acostumbrada a salir a mis medios de transporte, a poderme manejar sola. Si bien manejo de toda la vida, no es lo mismo estar sola en un lugar que no conoces, y también me empezó a aislar mucho de las personas. Sí, también fue una relación muy violenta. Y por esa misma razón terminó cuando cuando mi nene tenía 2 años. Así que en 2018 terminó la relación. Si bien yo tenía mi casa estaba alquilada y tengo que volver a la casa de mi mamá. Sí, esa mamá alcohólica, esa mamá que tomaba pastillas, pero que hacía un tiempo que habíamos logrado que estuviera bastante bien.
algo que no les conté. Mi mamá también, en 2012, cuando yo salgo más o menos de esta relación violenta, tiene un golpe muy grande y se hace una fractura expuesta de tibia y peroné, y de casualidad no muere. Se desangró prácticamente y estuvo 4 meses internada con algo que se llama Tuareg, porque encima se le engangrenó la pierna. Así que imagínense que de hospitales conozco un montón. Por eso les digo, no crean que todo lo que se ve tan fácil y tan cómodo es tan fácil y tan cómodo. Lo que pasa es que a veces exponer estas cosas parece que queremos caer en el victimismo y ¡ay, pobre! No, quiero que entiendan algo. Yo cualquier cosa que cuenten de mí, íntima y personal, no la cuento desde el dolor, no lo cuento desde la víctima, sino te muestro una herida para que vos puedas entender que la herida que vos tenés hoy se cicatriza. Entonces yo te mostré esa herida que tuve, pero hoy te estoy mostrando mi cicatriz. Esa cicatriz, eso que me rompió, fue lo que a mí me hizo ser hoy lo que soy. Por eso mi lema es inquebrantable, porque tuve muchos quiebres en mi vida, pero en vez de dejarlos ahí tirados y que me hicieran mal, lo que hice con esos quiebres es reconstruirme mucho más fuerte. ¿Cómo? Haciendo que cada una de esas heridas esté recubierta y tatuada con oro. Sí, como esa técnica japonesa que lo que hace es reconstruir la porcelana en oro. Lo que logré es justamente con cada quiebre volverme más fuerte, más poderosa y de mucho más valor. Entonces, te invito a que si hoy tenés una herida, sepas que se puede cicatrizar, pero que esa cicatriz no es algo malo ni algo feo, sino todo lo contrario, algo que te puede dar mucho valor. Y no tengas miedo de todas esas cicatrices. ¿Por qué? Porque son muestras de que pudiste trascenderlas. Y eso es lo más importante. No tener una vida buena y cómoda y que nunca te haya pasado nada, sino que cada una de esas cosas que te pasaron las puedas capitalizar. Y eso es lo que quiero, en realidad, a través de todos los capítulos que tengamos de este podcast, invitarte a que hagas. Por eso también vamos a tener no solo a mí hablando, sino un montón de personalidades que nos van a contar justamente esos grandes quiebres de su vida. Te vas a sorprender que va a haber mucha gente que conozcas y quizás mucha no, pero de historias muy personales que realmente te hacen entender que eso que vos hoy decís, no, pero yo pasé por esto y por eso no puedo crecer, es porque vos pasaste por eso podés crecer, porque lo podés convertir en un capital para tu favor y para incluso ayudar a otros y acompañar a otros en ese crecimiento. Seguimos, ahora sí con mi historia, pero quería también que entiendas que esto no es mi historia, sino que es para vos. Me separo de mi nene, me costó muchísimo, hasta hace muy poco tiempo esa separación, volvíamos, una relación tóxica. No, yo no creo que las relaciones sean tóxicas, lo que creo es que los tóxicos somos nosotros porque no nos sabemos amar, porque no nos aprendimos a amar. Tengo esa relación, 2018 me separo, mi nene 2 años, cumple los 3 años en marzo, yo empiezo a trabajar en uno de los estudios más grandes de Argentina. Yo ya tenía muchos contactos, yo había seguido trabajando, mucho menos, pero había seguido trabajando, tenía mis ingresos, tenía un departamento, sí me lo compré con mi dinero, con el dinero que hice a través de mi trabajo. Y otra vez, vida acomodada. No, chicos, o sea, laburaba 10 horas por día, trabajaba, estudiaba, iba a la universidad, no sé en qué momento leía, pero lo hacía. Entonces también son prioridades. Y no importa que vos tengas 20, que tengas 30 o que tengas 40, que tengas 50 o tengas 60, vos podés elegir hoy formarte, vos podés elegir hoy crecer en desarrollo personal. Es una elección de hoy. Incluso podés elegir hoy tener una mejor autoestima que te va a llevar a ese lugar de crecimiento. Termino, entre comillas, en uno de los estudios más importantes de la Argentina, con una persona que va a ser invitada a este podcast, así que estate atenta a los próximos capítulos, justamente para ver quién es y dónde trabajé. Y empiezo a trabajar con ella, que me abrió mucho la cabeza, y con un montón de cosas más. Y empecé en esa carrera del derecho, y de empezar a trabajar muchas horas por día de nuevo, y en algo que me gustaba, hasta que llega el 2020. Y díganme, realmente, ¿a quién en 2020 no se le cobraron absolutamente todas las neuronas? Estar encerrado, solos, es algo muy fuerte. Ahora, yo no estaba encerrada sola, estaba encerrada con una mamá y con un hijo. Mi mamá vivía en el piso de arriba, pero estábamos con ella. Yo trabajaba prácticamente todo el día, mi nene tenía 4 años en ese momento,
estábamos encerrados y que se me ocurrió volver a ver al papá de mi nene. Sí, claro, como suele pasar, son cosas que pasan y que están bien si las tomás como que es parte de un crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me reproché, ¿por qué volví? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque era lo que tenía que hacer. Ahora, era lo que tenía que hacer hasta el momento que entendí que me necesitaba crecer yo, que necesitaba yo darme lo que yo no había tenido, que nada externo a mí me lo iba a dar. En 2021, gracias a un ad de Facebook, esos que nadie quiere, ¿vieron esas publicidades que todo el mundo te dice, no, por Dios, me apareció otra publicidad? Bueno, a mí me cambió la vida. Por eso, cuando me dicen, bueno, vendes humo, vendo lo mismo, que a mí me cambió la vida. Que puede ser que a vos no, y está bien, porque todos somos personas distintas. Pero si tenés dudas, dale la chance. Conozco a mi primer mentora, a Coral Muyáez. De ahí, de mi primer mentora, le compro un curso, de ese curso le compro otro, de ahí me voy a un mastermind en noviembre del 2021. Pero a todo esto hay algo anterior. ¿Qué es lo que pasa anteriormente? Anteriormente, mi papá, el 15 de agosto de 2021, decide volverse a Buenos Aires. ¿Y por qué les nombro la fecha? Recuerden, 15, por favor, porque hay una cantidad de sincronicidades en la vida que cuando uno las empieza a pensar, se da cuenta de que a veces el universo te trae esos mensajes y nosotros no les prestamos atención. Yo ya había reconstruido la relación con mi papá, nos llevábamos mucho mejor. Obviamente el nacimiento de mi hijo a mi viejo lo movió muchísimo, pero cuando les digo muchísimo es muchísimo. Le vi dar amor a mi papá como nunca lo había visto en la vida y decide volverse justamente por mi hijo. Llega el 15 de agosto de 2021. El 15 de octubre de 2021 yo compro los boletos para irme al Mastermind en noviembre. Y el 15 de octubre a la noche, sentados en una pizzería que íbamos a comer siempre, mi papá empieza a hablar mal. No sabíamos qué pasaba y tuvo una ACV. Una ACV súper grave que lo dejó muy mal, no físicamente, sino mentalmente. No importa la zona, pero lóbulo temporal y frontal izquierdo, le afectó toda el área de las emociones, el área del habla y toda el área psicológica y psiquiátrica. Él no podía contener sus emociones. ¿Y por qué? Para mí fue también un gran quiebre, no solo por la enfermedad de mi papá, sino porque mi papá siempre había sido una persona que había dicho, yo nunca tomé en mi vida, yo nunca estoy en mi vida, pero también esa contención era de no sentir. Y a veces creemos que sentirnos mal, que algo nos duela, que tener miedo, que tener vergüenza, es malo. Y en realidad lo más malo de todo es no sentir. Va a haber una partecita de nuestro podcast que es el Mejido me dijo. Y acá les voy a traer uno de los Mejido me dijo para mí más importantes. Que no hay emociones buenas ni malas. Las emociones solamente nos traen dos cosas. O nos traen un mensaje o nos dicen que tenemos que cambiar la acción, que nos dice que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Así que es simple, solo te trae un mensaje. ¿Qué mensaje? O cambio la acción o cambio lo que estoy haciendo, absolutamente nada más. A partir de eso entiendo que lo que le pasó a mi papá de ese ACV que tuvo, justamente tuvo que ver con su represión emocional de toda la vida. Pasa 15 días internado y nos dan el alta. Y yo le digo a las personas que le dieron el alta que por favor no le den el alta, que yo no lo veía bien, que mi papá necesitaba estar un tiempo más. No pasa nada. Le dieron el alta y a menos de 48 horas tiene un episodio de violencia muy grave donde terminó interviniendo policía, ambulancias, o sea, eran 5 patrulleros, ambulancia, internación psiquiátrica, yo gritando en la calle, no lo maten, simplemente no sabe lo que está haciendo, está enfermo. Y obviamente volvió a quedar internado hasta el 15 de marzo del 2022. Mi hijo cumple el 18 de marzo. Bueno, yo así todo decido en noviembre irme al Mastermind. Además me iba a encontrar con mi hermano, que también en ese momento estaba viviendo en México. Me encuentro con mi hermano 2 días, me voy al Mastermind y ahí le digo que yo quiero hacer mi marca personal como abogada. Y de repente una persona me dice, bueno, vos ya estudiaste coaching, sos abogada, sos profesora, yo te escuché hablando. Y todo el tiempo lo que estás diciendo es que estás cansada del conflicto. ¿Por qué querés seguir trabajando en ese lugar como abogada
Si vos en realidad cada vez que nos decís algo, cada vez que nos das una opinión, cada vez que explicás y que ponés todos esos conocimientos que vos tenés de coaching, de PNL y de todo lo otro que estudiaste, realmente nos abrís la cabeza. Y a mí fue mi apertura de cabeza decir, ok, tienen toda la razón del mundo. Y volví decidida a crear una marca personal, pero ya no como abogada, sino para poder acompañar a las personas en todo ese camino que yo ya transité, pero que además de tener la vida que tuve, también tengo los recursos, vamos a decirlos así, mentales. ¿Por qué? Porque lo estudié, con la diferencia que no lo había estudiado para mí, lo había estudiado para pensar y para aportarle a otros. O sea, ¿cómo? Sí, estudié coaching, pero nunca lo apliqué en mí. Estudié PNL, pero nunca lo apliqué en mí. Fui profesora, pero nunca lo apliqué en mí. Entonces, ¿qué hice? Dije, ok, tengo que empezar a aplicar a mí todo eso que sé para después podérselo compartir al mundo. Febrero de 2022 hago mi primer lanzamiento y adivinen cómo me fue. Sí, mal. A ver, todo el mundo te dice, no, vas a lanzar, te va a ir fantástico. No, a ver, ojalá que sí, pero en el camino del emprendimiento va a haber un montón de fracasos. Para mí no son fracasos, son formas de aprender. Bueno, lanzo, yo seguía con mi estudio, seguía emprendiendo. 15 de marzo me dicen que mi papá va a salir de la clínica. Mi hijo cumple el 18 de marzo, sí, el día que decretaron la pandemia, para los que no saben, en Buenos Aires. O sea, en 2020, cuando él cumplía 4 años. Y genial, digo, qué bueno, sale mi papá de la clínica, va a poder compartir con mi nene. Armo todo el cumpleaños en Canning, en la casa de mi ex. En ese momento estábamos separados, pero le pedí la casa. Genial, qué bueno todo. Empezamos el 14 a la noche con mi hermano a hablarnos que nos pasaba algo y no sabíamos qué. Sale mi papá de la clínica, pero entra internada mi mamá. Se dio un golpe en la cabeza, tuvo un derrame interno y le tuvieron que hacer al otro día una operación donde le tuvieron que abrir literal, sacarle la tapa de los sesos y hacerle un drenaje. Le dieron como en 35 y 45 puntos, no estoy segura. Con riesgo de muerte entró a quirófano de 75%. Así que dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Está mi mamá internada. Ok, voy a hacer el cumpleaños igual. Sábado, organizando todo el cumpleaños, me llama por teléfono la persona que estaba con mi papá. Vane, ¿qué? Necesito que llames a la ambulancia, se descompensó tu papá. Sí, se descompensó mi papá a la mañana del cumpleaños de mi hijo. 18 de marzo, un sábado. Yo me senté así, con esta cara que tengo hoy, y dije, no puedo hacer nada por ninguno de los dos. Fui a la clínica. Estaba mi papá en terapia en planta baja de la misma clínica del Hospital Italiano que mi mamá en terapia del 4º piso. Y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a suspender el cumpleaños? No, aunque parezca que estoy loca, hice el cumpleaños de mi hijo igual. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer nada ni por mi papá ni por mi mamá. Pero sí podía hacer algo por alguien que era por mi hijo, que era darle ese amor, que darle ese cariño y darle esa contención a pesar de lo que a mí me estaba pasando. No porque yo no estuviera sintiendo cosas. Claro que las estaba sintiendo. Pero eso no podía modificar mis decisiones. Y todo eso que pude entender y ejecutar conscientemente es uno de los pilares que yo siempre enseño. Es si vos te volvés consciente de que estás sintiendo algo, pero esa emoción no modifica lo que vos tenés que hacer, te vas a volver justamente inquebrantable. ¿Por qué? Porque lo que vos lográs es poder ejecutar las acciones que tenés que ejecutar, a pesar de no sentirte quizás de la mejor manera. Hago el cumpleaños de mi hijo, mi mamá salió bien, mi mamá hoy sigue viva, estamos en 2024 y mi mamá sigue viva. Sale justamente de la internación unos 15 días después, sale mi papá de la internación, yo festejé el cumpleaños de mi hijo. Y mi papá no estaba bien. Vuelve a su casa con cuidados intensivos 24 horas. Mi mamá, obviamente, después de la operación que tuvo, también tenía cuidados, no intensivos, pero durante el día necesitaba estar cuidada. Y yo transcurrí y seguí mi vida y seguí en mi crecimiento personal. Y algo que me dejó todo eso es que, primero, no podés ayudar a nadie que no se quiera dejar ayudar. Por eso yo siempre digo que acompaño y que no ayudo. Porque yo no puedo ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Segundo, que la realidad es que vos tenés que estar bien para poder realmente acompañar a otros. Entonces, si vos hoy tenés un papá, una mamá, un hijo o algo que no está bien,
y decís, no, después me voy a ocupar de mí, al menos a mi forma de verlo, es el peor error que podés cometer. ¿Por qué? Porque si vos te querés ocupar de vos después, en realidad no vas a tener manera de ocuparte de los otros, porque no vas a estar entera y no vas a estar fuerte para poder sostener todo ese entorno. Y que nunca, nunca jamás es tarde para poder dar amor y para brindar amor. No importa si lo hiciste toda la vida o no. Siempre hay momentos para aprender a brindar amor, pero no hay forma que vos brindes amor si primero no te aprendés a amar a vos mismo. Y ese fue justamente mi proceso. Después de empezar en 2021 y con los 2 golpes grandes que tuve en 2022, empecé cada vez más fuerte en mi camino propio de brindarme primero amor a mí. Y esa es también la manera de salir incluso de una relación violenta. ¿Por qué? Porque las relaciones que vos tenés alrededor te hacen ver y entender cuánto vos realmente te amás. Si vos realmente te amás a vos mismo, vas a saber que las relaciones que tenés alrededor son súper poderosas, son súper respetuosas y son súper amorosas. ¿Por qué? Porque si vos te vas a amar a vos, no vas a tener a tu alrededor nadie que no cumpla con tus estándares. Y así pasa el 2022, entre medio habíamos decidido reformar la casa, se termina la reforma de la casa, termina la reforma de la casa y mi papá se va a su casa, mi mamá se va a su casa, pasa todo este tránsito de mi papá, obviamente clínicas, iban, vueltas, recaídas, no importa, yo sigo con mi proceso. Llega octubre de 2023 y mi hermano me dice, me decidí volver a Argentina. Fue una de las cosas más lindas que me pasaron. Yo con mi hermano tengo una relación maravillosa, obviamente lo voy a invitar para que cuente la historia desde su lugar. Tengo una relación maravillosa, incluso el día de hoy, somos súper compañeros. Me dice, decido volver de Argentina y se viene para mi cumpleaños el 24 de octubre de 2023, mi hermano llega a la Argentina. Mi hermano llega a la Argentina, estamos, el primer mes, él arreglando sus cosas. 28 de octubre, que es el día de su cumpleaños de 2023, internan a mi papá. Y mi papá fallece el 4 de diciembre de 2023. Y me emocionó. Y el día que fallece, decidimos hacer un velorio, no por él, sino por la gente que lo quería. A las 9 de la noche cerramos el cajón, brindamos con mi hermano. Y el 5 de diciembre yo estoy parada en un escenario dando una conferencia para 1.200 personas. Y todo el mundo me decía, vos estás loca, ¿cómo vas a estar dando una conferencia si acaba de fallecer tu papá? Y es una decisión también. Yo no podía hacer nada para que mi papá reviva, pero sí podía hacer algo por mí, que era ir y seguir mis sueños. Entonces, lo que te invito a pensar es justamente eso, que vos siempre podés ir por tus sueños, no importa lo que esté pasando alrededor. Y no es no acompañar y no es no apoyar, es saber que si vos no estás bien, no hay manera de que los demás lo estén. Me emocioné, se darán cuenta, realmente me emocioné. Y fallece mi papá y fueron unos meses raros, no voy a decir que no, pero también muy lindos, el volver a compartir con mi hermano. Nos fuimos de vacaciones a Punta del Este, nos fuimos después al casamiento de mi primo preferido, Pablito, hoy también te adoro a vos, pero sabes que Guille para mi infancia fue mi primo preferido. Me fui al casamiento de mi primo, con mi hermano, con mi hijo, la pasamos maravilloso a Mar del Plata. Y después compartí un montón de eventos y compartí un montón de cosas donde yo ya era staff, donde yo ya había ido. Y empezó él también este camino de transformación. Y hoy estamos trabajando juntos. Y todo eso que construí, todas esas relaciones que construí, que son súper poderosas, y esa relación que hoy tengo incluso con mi hermano, la pude construir justamente por cada una de esas decisiones que tomé, que pueden haber parecido frías o duras, pero que en realidad eran justamente la forma que yo sabía que me podía dar amor a mí, que era haciendo lo que yo decía que iba a hacer, cumpliendo con mi palabra, pese a no tener ganas, pese a no estar bien, pese a no quizás tener dolor, pero tener dolor quizás no es optativo, pero sufrir sí. Y así realmente decidí entender que mi vida se va a basar en cada una de las decisiones amándome.
y en eso es en lo que te quiero acompañar, no solo quizás en mis redes, sino también a través de esto que estamos haciendo hoy, que es abrirme y contarte mi historia desde un lugar mucho más vulnerable del que seguramente habrás escuchado si me conoces, y bastante vulnerable si no me conoces, pero para que entiendas que no importa de dónde vengas y no importa lo que te haya pasado, cada uno de esos episodios, cada uno de esos quiebres, realmente los podés capitalizar. Capitaliza cada uno de esos quiebres y así te volvés inquebrantable.